Soy Lucia Gómez, tengo 28 años y hace 6 meses pasó algo en la fiesta de aniversario de mi hermano que cambió todo entre nosotros para siempre. Descubrí que había estado planeando drogarme, pero cuando cambié nuestras bebidas en el último segundo, su propia esposa terminó siendo la víctima. Pero lo que hizo mi familia cuando se enteraron fue aún peor. Si alguna vez te has sentido como la oveja negra de tu propia familia, por favor déjame saber desde dónde me estás viendo y suscríbete para unirte a otros que entienden este tipo de traición. La historia comienza hace 7 años cuando conocí a David en una cafetería en el centro de Portland. Tenía 21 años, recién salida de la universidad con mi título en mercadotecnia, nerviosa jugando con mi portafolio antes de mi primera entrevista de trabajo real. La máquina de espresso estaba descompuesta, solo quedaba café de filtro que sabía a cartón quemado y ya iba tarde. David estaba sentado en la mesa de la esquina junto a la ventana, usando una camisa azul marino que resaltaba sus ojos, dibujando planos arquitectónicos en papel cuadriculado. Cuando accidentalmente tiré el dispensador de azúcar al pasar corriendo junto a su mesa, esparciendo cristales blancos, por todas partes, levantó la vista y sonrió. ¿Nerviosa por algo?, preguntó, y algo en su voz calmada hizo que mis hombros se relajaran por primera vez en toda la mañana. Platicamos por 20 minutos sobre todo excepto lo que me ponía nerviosa. Me contó sobre el proyecto de vivienda sustentable que estaba diseñando, sus manos moviéndose expresivamente mientras describía paneles solares y sistemas de recolección de agua de lluvia. Me encontré inclinándome más cerca, atraída por su pasión por crear algo significativo. Cuando finalmente tuve que irme, garabateó su número en una servilleta y dijo: «Mándame mensaje de cómo te va en la entrevista. Tengo la sensación de que la vas a hacer padrísima». Sí, la hice padrísima, y le mandé mensaje esa noche desde mi pequeño departamento tipo estudio, sentada con las piernas cruzadas en mi futón con comida china para llevar y una botella de vino de $2. Ese mensaje se convirtió en una conversación telefónica de 3 horas que terminó con planes para cenar el siguiente viernes. Nuestra primera cita duró 11 horas. Nos vimos en Pike Place Market a las 2 de la tarde planeando almorzar y caminar por ahí. David llegó en jeans y un suéter gris, cargando una taza de café reutilizable y una bolsa de lona, detalles que parecían pequeños entonces pero me mostraron quién era. Caminamos por el mercado de pescado, donde nos compró almejas al vapor y pan crujiente, luego bajamos al malecón. La conversación fluyó como si nos conociéramos desde hace años. Me contó sobre crecer en un pueblo pequeño en Montana, cómo su papá le enseñó a construir cosas con sus manos y cómo había ahorrado por 3 años para mudarse a Portland y empezar su práctica de arquitectura. Compartí historias sobre mi infancia caótica con 3 hermanos, cómo había aprendido a mediar conflictos antes de aprender a manejar, y mi sueño de tener mi propia agencia de mercadotecnia algún día. Mientras el sol se ponía sobre Elliott Bay, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa, nos encontramos en un pequeño club de jazz en Pioneer Square. La música era suave, la iluminación tenue, y David me pidió bailar aunque no había realmente una pista de baile. Nos mecimos al ritmo de Miles Davis, su mano cálida en mi espalda baja, y sentí algo cambiar dentro de mí. Esto no era solo atracción o enamoramiento, esto era la sensación de encontrar a alguien que veía el mundo de la misma manera que yo. Cuando me acompañó a mi carro a la 1 de la mañana, me besó suavemente contra la puerta del conductor, sabiendo a té de menta que habíamos compartido en el club. «Me gustaría verte otra vez», susurró contra mi frente, y supe que ya me estaba enamorando. Los siguientes 5 años se sintieron como construir una vida en cámara rápida, cada hito pasando natural y alegremente. La práctica de arquitectura de David creció de una operación de un solo hombre en un espacio de trabajo compartido a un equipo de 6 en un almacén convertido en el Pearl District. Empecé en una posición de nivel básico en una firma de mercadotecnia, pero rápidamente me probé, consiguiendo clientes más grandes y campañas más creativas. Nos fuimos a vivir juntos después de 8 meses,
a un dúplex estilo Craftsman con pisos de madera y una ventana de cocina que captaba perfectamente la luz de la mañana. David se despertaba temprano para hacer café en nuestra prensa francesa, siempre granos colombianos de la tostadora de la calle, y yo salía tambaleándome en pijama para encontrarlo leyendo las noticias en su tablet, vapor subiendo de 2 tazas desparejas que había puesto en el mostrador. Las mañanas de domingo se volvieron nuestro tiempo sagrado, idas al mercado de productores donde comprábamos las verduras que se veían mejor, luego regresábamos a casa para cocinar brunches elaborados mientras jazz sonaba del radio vintage que había restaurado. Me enseñó a hacer huevos revueltos perfectos, despacio y suave con mantequilla real, mientras yo le presenté la receta de hot cakes de mi abuela que requería batir las claras por separado. Nuestros amigos empezaron a llamarnos la pareja Power, no porque fuéramos llamativos o ricos, sino porque parecíamos haber descubierto cómo ser genuinamente felices juntos. Cuando mi firma de mercadotecnia me ofreció una promoción que requeriría mudarme a Seattle, David no dudó. Portland, Seattle, Marte, a donde vayas, yo voy, dijo, ya investigando firmas de arquitectura en Washington. Pasamos 3 meses planeando la mudanza, encontrando un departamento de una recámara en Capitol Hill con paredes de ladrillo expuesto y una cama Murphy que David prometió reemplazar con algo más permanente una vez que nos asentáramos. Seattle se convirtió en nuestro campo de pruebas de la mejor manera posible. David consiguió una posición en una firma especializada en desarrollo urbano ecológico, trabajando en proyectos que se alineaban perfectamente con sus valores. Me lancé de lleno a mi nuevo papel como gerente senior de mercadotecnia, manejando campañas para startups tecnológicas y marcas de moda sustentable. Descubrimos nuevos lugares favoritos. La cafetería-librería donde pasábamos las tardes de sábado leyendo en silencio companionable, el sendero que llevaba a una cascada donde empacábamos sándwiches y planeábamos nuestro futuro, el bar Dada cerca de nuestro departamento que servía el mejor fish and chips de la ciudad. David me propuso matrimonio en una tarde lluviosa de jueves en noviembre, no en un restaurante elegante o mirador panorámico, sino en nuestra pequeña cocina mientras yo hacía la receta de estofado de res de su abuela. Se arrodilló ahí mismo en el linóleo a cuadros, sosteniendo un anillo sencillo de platino con un diamante pequeño y perfectamente claro. Lucia, dijo, su voz temblando ligeramente, haces todo mejor solo con estar en ello. ¿Te casarías conmigo? Dije que sí antes de que terminara la pregunta, y pasamos el resto de la noche llamando a nuestras familias y amigos, compartiendo estofado sobrante y champán barato mientras la lluvia golpeaba las ventanas. El anillo me quedó perfecto porque había medido secretamente uno de mis otros anillos meses antes, un detalle que me hizo llorar lágrimas felices otra vez. Pusimos la fecha para el siguiente septiembre, planeando una ceremonia pequeña en el patio trasero de mis papás en Oregon con familia cercana y amigos. Pero incluso en esos años dorados, había pequeñas grietas que elegí ignorar, fracturas capilares en mis relaciones familiares que deberían haberme advertido lo que venía. Mi hermano mayor Marius siempre había sido el niño dorado carismático, exitoso en bienes raíces, casado con Jennifer, una mujer perfectamente pulida que usaba ropa de diseñador y subía fotos de Instagram de sus cenas elaboradas. Durante las reuniones familiares, Marius hacía comentarios sutiles sobre el ingreso modesto de David como arquitecto o sugería que me estaba conformando con una vida más simple de la que merecía. Eres tan inteligente, Lucia, decía con esa sonrisa condescendiente, solo me pregunto si estás pensando en grande. Mis papás, Linda y Robert, siempre habían favorecido a Marius de maneras que eran obvias para todos excepto para ellos. Cuando compró su primera casa, le hicieron una fiesta de inauguración e invitaron a toda la familia extendida. Cuando David y yo nos mudamos a Seattle, mandaron una tarjeta de felicitaciones. Cuando Marius consiguió una promoción, mi papá posteó sobre ello en Facebook con 3 párrafos sobre su hijo exitoso. Cuando conseguí el trabajo de mis sueños, mi mamá lo mencionó brevemente durante nuestra llamada semanal. Me decía a mí misma que no importaba que David y yo habíamos construido algo real y significativo que no necesitaba validación externa. Pero en el fondo, esos pequeños desaires se acumularon como sedimento, creando una base de dolor que no quería reconocer.
La mañana de la fiesta del 5º aniversario de Marius y Jennifer empezó como cualquier otro sábado de marzo. David y yo despertamos en nuestro nuevo departamento. Finalmente habíamos mejorado a un lugar de 2 recámaras en Fremont con vista al jardín y espacio para la mesa de dibujo de David. Hice café mientras él se bañaba. El ritual familiar de medir granos y cronometrar el vertido me daba algo en qué enfocarme, además de mi ansiedad por ver a mi familia. La fiesta se haría en su casa en Lake Oswego, una estructura contemporánea extensa con ventanas del piso al techo y una cocina que pertenecía en una revista. Jennifer había estado planeándola por meses, mandando emails detallados sobre el código de vestimenta, atuendo de cóctel, el menú de la granja a la mesa con maridajes de vino y el horario: llegada a las 6, cena a las 7:30, baile hasta medianoche. Había comprado un vestido nuevo para la ocasión, un vestido envolvente azul medianoche que David dijo que hacía que mis ojos se vieran como chocolate oscuro. Y pasé 40 minutos en mi maquillaje tratando de verme como si perteneciera en el mundo perfectamente curado de Jennifer. David usó su mejor traje carbón con la corbata que le había dado para Navidad y nos veíamos bien juntos, como si pudiéramos sostenernos entre la narrativa de éxito cuidadosamente construida de mi familia. El viaje a Portland tomó 3 horas, y llenamos el tiempo con nuestra playlist usual de road trip y conversación fácil. David había traído los planos de su último proyecto para enseñarle a mi papá, esperando conectar sobre su interés compartido en construcción y diseño. Me había preparado mentalmente para las dinámicas familiares usuales, la superioridad sutil de Marius, los cumplidos con doble filo de Jennifer, el favoritismo obvio de mis papás. Pero me sentía lista para manejarlo todo con David a mi lado. Paramos por gasolina en Centralia y compramos esos sándwiches terribles de tienda de conveniencia que de alguna manera saben increíbles cuando estás viajando, comiéndolos en el carro mientras veíamos a otros viajeros ir y venir. ¿Sabes qué amo de nosotros?, dijo David con mayonesa de su sándwich de pavo en la barbilla. Podemos hacer que cualquier cosa sea divertida. Me incliné para limpiarle la cara con una servilleta, besándolo suavemente, saboreando la extraña combinación de carne procesada y amor. Éramos genuinamente felices, genuinamente enamorados, y pensé que eso sería suficiente para protegernos de cualquier drama familiar que pudiera desarrollarse. Llegamos a la casa de Marius y Jennifer exactamente a las 6, encontrando la entrada circular ya llena de carros de lujo, BMW, Audis, un Tesla y el orgullo de Marius, un Porsche 911 plateado que detallaba cada fin de semana. La casa se veía como algo de una revista de diseño, todo líneas limpias y paisajismo caro con iluminación suave que hacía que todo brillara. Jennifer abrió la puerta en un vestido de cóctel color crema que probablemente costaba más que mi renta mensual, su cabello rubio perfectamente peinado en ondas sueltas. Lucia, David, llegaron, exclamó, dándonos besos en el aire en ambas mejillas y dejando un rastro tenue de Chanel No. 5 en su estela. Te ves absolutamente deslumbrante, ese vestido es tan lindo, muy chic asequible. El comentario pegó exactamente como se pretendía, un cumplido envuelto alrededor de un insulto entregado con tanta dulzura que señalarlo me haría ver mezquina. La mano de David se apretó ligeramente en mi espalda baja, una señal silenciosa de que él también lo había escuchado y estaba ahí conmigo. Marius apareció detrás de Jennifer usando un traje azul marino perfectamente entallado y una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. Hermanita, y David, qué bueno verte, hermano. El apretón de manos que intercambiaron duró un beat demasiado largo, el agarre de Marius ligeramente demasiado firme, una exhibición de dominancia en miniatura que hizo que mi estómago se contrajera. La fiesta era exactamente lo que había esperado. 30 de sus amigos más cercanos y familiares mezclándose en cuartos que parecían exhibiciones de mueblería, tomando vino que costaba más por botella de lo que la mayoría de la gente gasta en víveres en una semana. Reconocí algunas caras de reuniones previas, las hermanas de hermandad de Jennifer que todas se veían como variaciones de la misma persona, los amigos golfistas de Marius que trabajaban en finanzas y hablaban fuerte sobre tendencias del mercado, y familiares esparcidos que parecían más interesados en el alcohol gratis que en conversación real.
Mis papás estaban dominando la conversación cerca de la isla de la cocina, mi padre en conversación profunda con Marius sobre un desarrollo de propiedad comercial, mi madre admirando el nuevo backsplash de Jennifer con entusiasmo apropiado. Lucia, cariño, gritó mi mamá cuando nos vio, abrazándome brevemente con un abrazo que olía a su perfume característico y vino blanco. Te ves hermosa, ¿cómo va el trabajo? ¿Sigues haciendo esa cosa de mercadotecnia? La manera despectiva en que dijo esa cosa de mercadotecnia sobre mi carrera, la misma carrera que me había ganado 3 promociones en 2 años, hizo que David se moviera incómodamente a mi lado. Mi padre le dio la mano a David con calidez genuina, al menos preguntando sobre sus últimos proyectos y realmente escuchando las respuestas. La noche progresó predeciblemente a través de aperitivos que eran más arte que comida, conversaciones que patinaron sobre la superficie de conexión real, y múltiples viajes para rellenar copas de vino de botellas que Jennifer anunciaba con orgullo. Este es un Burgundy 2018 de una viñería que descubrimos en nuestro viaje a Francia, decía sirviendo copas generosas mientras describía las notas de cereza negra y mineralidad que realmente complementan el salmón. Me encontré tomando más de lo usual, en parte por nervios y en parte porque el vino realmente era excepcional. David se quedó cerca de mi lado, ocasionalmente captando mi mirada y haciendo caras sutiles que me recordaban que éramos un equipo navegando esto juntos. Alrededor de las 8:30, después de que la cena había sido servida y retirada, Marius se levantó para dar un brindis. Hace 5 años comenzó, su voz llevándose por el cuarto súbitamente silencioso, me casé con la mujer más increíble que he conocido. Jennifer me ha hecho un mejor hombre, un mejor empresario y honestamente una mejor persona en todos los sentidos. Los invitados murmuraron sonidos de apreciación mientras Jennifer brillaba, su mano descansando en el brazo de Marius en un gesto que se veía practicado y perfecto. Pero esta noche no se trata solo de celebrar nuestro matrimonio, continuó Marius, sus ojos encontrando los míos por el cuarto. Se trata de celebrar a la familia y cómo las personas que amamos moldean quienes nos convertimos. Algo en su tono hizo que mi piel se erizara con inquietud, un matiz depredador que no coincidía con sus palabras. Jennifer se disculpó para revisar las preparaciones del postre y vi los ojos de Marius seguir su movimiento antes de regresar a escanear el cuarto como si estuviera calculando algo. La fiesta continuó a nuestro alrededor, las conversaciones reanudándose y las copas siendo rellenadas, pero no podía deshacerme de la sensación de que algo se estaba moviendo bajo la superficie. David estaba hablando con mi prima Sara sobre su nuevo trabajo en diseño gráfico, pero me encontré estudiando la cara de Marius, tratando de leer la expresión que parpadeaba ahí cuando pensaba que nadie estaba viendo. Cuando Jennifer regresó de la cocina cargando una bandeja de tartaletas de chocolate individuales cubiertas con hoja de oro, Marius se movió para ayudarla, su mano rozando su espalda baja en un gesto que se veía amoroso pero se sentía de alguna manera actuado. El postre está servido, anunció Jennifer, y he preparado algo especial para acompañarlo. Comenzó a poner pequeños vasos llenos de un líquido rosa pálido en la mesa de centro, cada uno adornado con una frambuesa fresca. Es un cóctel de flor de saúco y prosecco, explicó. La receta es de este mixólogo increíble en París. Las bebidas se veían hermosas e inocentes, como algo que ordenarías en un lugar de brunch de alta gama. Pero cuando Marius me pasó uno de los vasos, capté un olor de algo que no pertenecía, un olor agudo y químico escondido bajo la dulzura floral de la flor de saúco. Sostuve el vaso sin tomar, viendo mientras otros comenzaron a sorber sus cócteles y a elogiar la creatividad de Jennifer. David tomó un pequeño sorbo del suyo y asintió apreciativamente, pero noté que Marius no había tocado su propia bebida. En cambio, me estaba viendo con una intensidad que hizo que mi estómago se volteara. ¿No tienes sed, Lucia?, preguntó, su voz casual pero sus ojos fijos en los míos. Jennifer trabajó muy duro en estos. Sería una lástima no probarlo. La presión en su voz era sutil pero inconfundible, y de repente el olor químico parecía más fuerte, más acre. Miré alrededor del cuarto y me di cuenta de que Jennifer tampoco había tomado un vaso, estaba moviéndose por ahí jugando anfitriona pero evitando el mismo cóctel que supuestamente había creado.
Las piezas encajaron con claridad horrible, la manera en que Marius me había estado viendo toda la noche, la extraña corriente subyacente en su brindis de aniversario, el hecho de que tanto él como Jennifer estaban evitando sus propias bebidas. Esto no era un cóctel de celebración, esto era algo completamente diferente. Mi mano temblando ligeramente, levanté el vaso a mis labios, pero no tomé, comprándome tiempo para pensar. ¿Qué podía hacer? Si confrontaba a Marius directamente, lo negaría todo y me vería paranoica y loca. Si simplemente no lo tomaba, presionaría más fuerte, tal vez incluso se pondría físico. Pero si tenía razón sobre lo que había en ese vaso, tomarlo podría ponerme en peligro serio. Capté la mirada de David y traté de comunicar silenciosamente que algo estaba mal, pero estaba metido en conversación con mi tía y no captó mi angustia. El cuarto se sentía como si se estuviera inclinando ligeramente, ya fuera por el vino que ya había consumido o pánico puro, no podía decir. Marius todavía me estaba viendo, su sonrisa volviéndose más tensa mientras continuaba sosteniendo el vaso sin tocar. ¿Sabes?, dije finalmente, lo suficientemente fuerte para que varias personas escucharan. Esto se ve absolutamente delicioso, Jennifer. De hecho, ¿te importaría si cambio contigo? Vi que no habías agarrado uno todavía y me encantaría que tuvieras el primer sorbo de tu propia creación. Extendí mi vaso hacia ella antes de que pudiera protestar, mi corazón martillando tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. La cara de Jennifer pasó por una serie de microexpresiones, confusión, alarma y luego algo que se veía casi como alivio. Oh, eso es tan dulce de tu parte, Lucia, pero no podría, empezó, pero ya me estaba moviendo hacia ella, vaso extendido. Insisto, dije firmemente, lo suficientemente fuerte para que varios invitados cercanos voltearan a ver el intercambio. La anfitriona definitivamente debería tener el primer sorbo. Marius se adelantó rápidamente. De hecho, Lucia, esa es la receta especial de Jennifer. La hizo específicamente para nuestros invitados, así que realmente deberías, pero ya había terminado de ser educada. Y creo que es justo que ella pueda disfrutar de su propia obra. Interrumpí, todavía sosteniendo el vaso hacia Jennifer. El cuarto se había quedado lo suficientemente silencioso para que varias conversaciones pararan, la gente sintiendo tensión sin entender su fuente. Jennifer se veía atrapada, sus ojos moviéndose entre yo, Marius, y el vaso en mi mano extendida. Lo alcanzó con dedos visiblemente temblorosos, y en ese momento supe con certeza absoluta que había tenido razón. Lo que fuera que estuviera en ese vaso, Marius lo había pretendido para mí, y Jennifer sabía exactamente qué era. Jennifer llevó el vaso a sus labios y tomó un pequeño sorbo reacio. En minutos, su comportamiento comenzó a cambiar de maneras que helaron mi sangre. La anfitriona, confiada que había estado manejando grácilmente un cuarto lleno de invitados, comenzó a tambalearse ligeramente en sus pies, sus palabras volviéndose arrastrando cuando trataba de responder preguntas. Creo que necesito sentarme, murmuró, una mano alcanzando la pared para estabilizarse. Marius inmediatamente se movió a su lado, jugando el esposo preocupado perfectamente. Cariño, ¿te sientes bien? Has estado trabajando tan duro en esta fiesta, tal vez solo estás exhausta. Pero podía ver el pánico en sus ojos mientras veía la condición deteriorante de su esposa, la realización de que su plan había salido terriblemente mal. Otros invitados empezaron a notar que algo estaba mal mientras Jennifer se tambaleaba hacia el sillón, su coordinación claramente impedida a pesar de haber consumido muy poco alcohol durante la noche. ¿Deberíamos llamar a alguien?, preguntó mi tía, preocupación genuina en su voz. Tal vez necesita agua o aire fresco. David apareció a mi lado, su mano encontrando la mía automáticamente. ¿Qué está pasando?, susurró, y apreté sus dedos fuertemente, no confiando en mí misma para hablar sin que mi voz temblara. Al otro lado del cuarto, Marius estaba ayudando a Jennifer al sillón, su cara una máscara de preocupación que no escondía completamente la culpa y el miedo debajo. Debe estar teniendo algún tipo de reacción, anunció al cuarto. Tal vez es alérgica a algo en los ingredientes del cóctel. La mentira era suave y creíble, entregada con la cantidad justa de preocupación y confusión.
pero vi la manera en que sus manos temblaron mientras aflojaba el cardigan de Jennifer, la manera en que evitó hacer contacto visual con alguien por más de unos segundos. Jennifer estaba tratando de hablar pero no podía formar palabras coherentes, su cabeza cayendo hacia atrás contra los cojines del sillón de una manera que hizo que varios invitados intercambiaran miradas preocupadas. Definitivamente deberíamos llamar al 911, dijo mi madre, sacando su teléfono. Esto no se ve como una simple reacción alérgica. Ahí fue cuando Marius cometió su primer error crítico. En lugar de apoyar la idea de llamar a servicios de emergencia, trató de desalentarlo. No exageremos, dijo rápidamente. Creo que solo necesita descansar. Tal vez todos deberían irse a casa y darle espacio para recuperarse. La sugerencia era tan inapropiada, pedir a los invitados que se fueran mientras su esposa estaba claramente en emergencia médica, que incluso la persona más socialmente ajena en el cuarto podía decir que algo estaba mal. El agarre de David en mi mano se apretó, y supe que estaba armando las mismas piezas que yo había armado antes. Marius, dijo mi padre firmemente, tu esposa necesita atención médica. Esto no es algo que manejas haciendo que todos se vayan. Pero Marius duplicó su pánico haciéndolo cada vez más irracional. Está bien, solo necesita dormir. Demasiada emoción, demasiado vino. Ya sabes cómo pueden ser las mujeres en las fiestas. El sexismo casual del comentario, combinado con su resistencia bizarra a conseguir ayuda para Jennifer, empezó a voltear el cuarto contra él. Vi esto desarrollarse con una mezcla de horror y vindicación. Horror porque Jennifer, cualesquiera que fueran sus fallas, no merecía lo que le estaba pasando. Vindicación porque la verdadera naturaleza de Marius finalmente estaba siendo revelada a una audiencia que incluía a nuestros papás, sus amigos y sus colegas profesionales. Cuando mi prima finalmente ignoró las protestas de Marius y llamó al 911, él realmente trató de quitarle el teléfono. Esto es ridículo. Espetó, su fachada cuidadosa agrietándose completamente. Todos están exagerando a lo que obviamente es solo demasiado alcohol. Pero Jennifer no había tomado demasiado alcohol, la había estado viendo toda la noche y había cuidado la misma copa de vino por más de una hora. Los paramédicos llegaron en 10 minutos. Y mientras comenzaron a evaluar la condición de Jennifer, haciendo preguntas puntuales sobre lo que había consumido y cuándo, la historia de Marius empezó a desmoronarse. Cuando encontraron rastros de lo que claramente no era flor de saúco o prosecco en los vasos de cóctel restantes, la noche tomó un tono completamente diferente. Las siguientes horas se difuminaron en una neblina de entrevistas policiales, preguntas médicas y confrontaciones familiares que destrozarían nuestras relaciones para siempre. Jennifer fue llevada al hospital, donde las pruebas confirmaron que había sido drogada con un sedante potente que podría haber sido mortal si hubiera consumido más. La policía cuestionó a todos en la fiesta, pero su enfoque rápidamente se centró en Marius cuando múltiples testigos confirmaron su comportamiento extraño alrededor de los cócteles y su resistencia a conseguir ayuda médica. Di mi declaración honestamente, explicando exactamente lo que había observado y por qué había insistido en cambiar bebidas. Cuando el detective me preguntó directamente si creía que mi hermano había pretendido drogarme, me sentí enferma diciéndolo en voz alta, pero no podía mentir. Sí, dije, mi voz apenas arriba de un susurro. Creo que puso algo en esa bebida destinada para mí y creo que su esposa accidentalmente se convirtió en la víctima de su plan. La reacción de la familia a estas revelaciones fue casi peor que la traición de Marius mismo. En lugar de horror por lo que su hijo había intentado hacerme, mis papás inmediatamente entraron en modo de control de daños, enfocándose completamente en proteger la reputación de Marius y minimizar el escándalo. Tiene que haber alguna explicación, mi madre siguió diciendo como si la repetición pudiera hacer desaparecer la evidencia. Marius nunca lastimaría a nadie, especialmente no a su propia hermana. Mi padre fue más directo en su negación. Estás destruyendo esta familia con estas acusaciones, Lucia. Tu hermano cometió un error, tal vez estaba tomando demasiado, pero esta idea de que estaba tratando de lastimarte es ridícula. Cuando señalé que la evidencia física apoyaba mi relato, los cócteles drogados, el comportamiento de Marius, la condición de Jennifer, lo descartaron como circunstancial. Tú cambiaste las bebidas, dijo mi padre acusadoramente.
¿Cómo sabemos que no pusiste algo en ellas tú misma y luego las cambiaste para incriminar a Marius? La sugerencia de que yo había drogado a Jennifer para incriminar a mi hermano era tan indignante, tan completamente divorciada de la realidad, que casi me reí. Casi. Si no hubiera estado viniendo de mi propio padre, si no hubiera representado tal traición fundamental de confianza y amor, podría haber sido divertido. En cambio, fue devastador. David estaba furioso en mi nombre, adelantándose para defenderme cuando no pude encontrar palabras para responder a tal acusación. ¿En serio estás sugiriendo que Lucia drogó a alguien para incriminar a su hermano?, preguntó, su voz tensa con ira controlada. ¿Escuchas qué tan loco suena eso? Pero mis papás ya habían elegido su lado y no era el mío. Estaban preparados para creer cualquier narrativa alternativa que pintara a Marius como la víctima en lugar de aceptar que su niño dorado había intentado agredir a su propia hermana. La familia que había esperado que me protegiera estaba en cambio cerrando filas contra mí, tratándome como la amenaza que necesitaba ser contenida. 3 días después de la fiesta de aniversario, Marius fue arrestado y acusado de agresión e intento de agresión sexual. La noticia golpeó a nuestro círculo familiar extendido y social como una bomba, esparciéndose a través de llamadas telefónicas susurradas y posts de redes sociales que trataban de darle sentido a lo que había pasado. Jennifer solicitó el divorcio inmediatamente, su abogado liberando una declaración diciendo que estaba conmocionada y horrorizada por las acciones de su esposo y estaba cooperando completamente con la investigación. Se mudó de su casa compartida en una semana, quedándose con su hermana mientras descubría cómo reconstruir su vida. Me sentí terrible por ella a pesar de nuestra relación complicada. Había sido tanto víctima del plan de Marius como yo lo habría sido, tal vez más porque le había confiado completamente. Cuando me llamó unos días después de su arresto, su voz era pequeña y quebrada. Lo siento mucho, Lucia, susurró a través de lágrimas. No tenía idea de lo que estaba planeando. Si hubiera sabido, no terminó la oración, pero no necesitaba hacerlo. Ambas sabíamos que si hubiera sabido lo habría detenido. Mientras tanto, mis papás redoblaron su apoyo a Marius contratando un abogado defensor criminal caro y diciéndole a cualquiera que escuchara que los cargos estaban basados en malentendidos y drama familiar. Empezaron una campaña para socavar mi credibilidad, compartiendo detalles selectivos sobre mi pasado que me pintaban como inestable o vengativa. Le dijeron a la gente sobre la vez en universidad cuando había luchado con ansiedad y necesité terapia, sugiriendo que probaba que era propensa a interpretaciones dramáticas de situaciones normales. Trajeron cada discusión que Marius y yo habíamos tenido, cada momento de rivalidad entre hermanos como evidencia de que estaba motivada por celos en lugar de verdad. Lucia siempre ha resentido el éxito de Marius, mi madre le dijo a mi tía, sabiendo que el comentario llegaría de vuelta a mí. Esta es solo su manera de derribarlo porque no puede soportar que él haya hecho mejor que ella. El asesinato de carácter fue sistemático y cruel, diseñado para aislarme del apoyo familiar y comunitario que más necesitaba. Algunos de mi familia extendida se lo compraron eligiendo creer la narrativa más simple que pintaba esto como una disputa entre hermanos en lugar de intento de agresión. Otros se mantuvieron neutrales, lo que se sintió casi tan mal como hostilidad abierta. Solo unos pocos familiares se acercaron para ofrecer apoyo, incluyendo a mi abuela, quien me llamó el día después del arresto de Marius. Te creo, dijo simplemente. He visto cómo ese muchacho trata a la gente cuando piensa que nadie está viendo y no me sorprende que llegara a esto. Tus papás están cegados por su favoritismo, pero eso no te hace estar equivocada. Su apoyo significó todo para mí en esas semanas oscuras cuando se sentía como si toda mi familia se hubiera vuelto contra mí. El proceso legal se arrastró por meses, cada aparición en corte requiriendo que reviviera el trauma y enfrentara la hostilidad continua de mis papás. Asistieron a cada audiencia sentándose directamente detrás de la mesa de Marius en una muestra de solidaridad que se sintió como una bofetada en la cara. David vino conmigo a cada una, tomando tiempo libre del trabajo y sosteniendo mi mano a través de testimonio que fue doloroso y humillante dar. El abogado defensor trató de pintarme como una hermana problemática buscando venganza, cuestionando mi historial de salud mental y sugiriendo que había fabricado todo el escenario para lastimar a Marius. Pero la evidencia física fue abrumadora, las drogas en los vasos de cóctel, los testigos que vieron el comportamiento extraño de Marius, los registros médicos de Jennifer mostrando signos claros de haber sido drogada.
Cuando el reporte toxicológico regresó mostrando la misma sustancia tanto en los cócteles restantes como en el sistema de Jennifer, incluso el abogado caro de Marius no pudo explicarlo. El juicio duró 2 semanas, durante las cuales la disfunción de nuestra familia fue expuesta al escrutinio público de la manera más dolorosa posible. Los medios locales retomaron la historia, corriendo titulares sobre el profesional prominente de bienes raíces acusado de drogar a su hermana en una fiesta familiar. Los colegas de Marius se distanciaron de él, sus sociedades de negocios se disolvieron y su reputación cuidadosamente construida se desmoronó. Jennifer testificó contra él, describiendo cómo había notado que actuaba extrañamente alrededor de los cócteles, pero no había entendido lo que estaba viendo hasta que fue demasiado tarde. Su testimonio fue devastador, entregado con dignidad silenciosa que hizo que los intentos de Marius de desacreditarla se vieran aún más patéticos. Cuando el jurado regresó con un veredicto de culpable en todos los cargos, sentí alivio mezclado con dolor. Se había hecho justicia, pero mi familia estaba destruida más allá de reparación. La audiencia de sentencia fue donde mis papás finalmente cruzaron la línea de decepcionantes a imperdonables. Dada la oportunidad de hacer una declaración antes de que Marius fuera sentenciado, eligieron usar su tiempo para atacarme en lugar de reconocer sus crímenes. Nuestra hija ha destruido a nuestra familia, dijo mi madre, su voz temblando con emoción. Ha desgarrado nuestras vidas con estas acusaciones y nunca la perdonaremos por lo que le ha hecho a nuestro hijo. Mi padre fue aún más directo. Marius cometió un error, pero la búsqueda vengativa de Lucia de estos cargos ha causado más daño que cualquier cosa que pasó en esa fiesta. Debería estar avergonzada de sí misma. Escuchar a mis propios padres culparme por reportar el intento de agresión de mi hermano fue un nivel de traición que no había pensado posible. David tuvo que contenerse físicamente de levantarse en la sala del tribunal, su cara enrojecida de ira por sus palabras. Marius recibió una sentencia de 5 años en prisión con la posibilidad de libertad condicional después de 3 años. El juez le habló directamente durante la sentencia, notando que sus acciones representaron una traición profunda de confianza y que su falta de arrepentimiento durante el juicio había influenciado la duración de su sentencia. Planeó drogar y agredir a su propia hermana, dijo el juez. Esto no fue un lapsus momentáneo de juicio, sino un crimen premeditado que requirió planeación y preparación extensiva. El hecho de que su esposa se convirtió en la víctima, en cambio, no minimiza la severidad de sus intenciones. Cuando Marius fue llevado esposado, mis papás sollozaron como si estuvieran viendo a un hombre inocente siendo arrollado, completamente incapaces de aceptar que su hijo estaba exactamente donde pertenecía. Las consecuencias del juicio trajeron un tipo extraño de paz mezclada con pérdida profunda. Marius estaba en prisión donde no podía lastimar a nadie más, y finalmente estaba a salvo de su manipulación y esquemas. Pero también había perdido a mis papás y a la mayoría de mi familia extendida, personas que eligieron lealtad a un criminal sobre justicia para su víctima. Las fiestas ese primer año fueron particularmente difíciles, pasadas con solo David y yo en lugar de las reuniones familiares grandes que había conocido toda mi vida. Volamos a Montana para visitar a la familia de David, en cambio, donde sus papás me recibieron con calidez y aceptación que ayudó a sanar algunas de las heridas que mi propia familia había infligido. Hiciste lo correcto, me dijo la madre de David mientras nos sentábamos junto a su chimenea en Nochebuena. Tomó valor enfrentarlo y aún más valor seguir hasta el final cuando tu propia familia se volvió contra ti. Estamos orgullosos de ti. Reconstruir mi vida sin mi familia de nacimiento fue más difícil de lo que había esperado, pero también abrió espacio para relaciones que eran más saludables y auténticas. David y yo nos acercamos aún más a través de la crisis, su apoyo inquebrantable mostrándome cómo se veía una verdadera sociedad. Empezamos a ir a terapia de pareja, no porque estuviéramos teniendo problemas, sino porque queríamos asegurarnos de que el trauma no dañara nuestra relación. La terapeuta nos ayudó a procesar lo que había pasado y desarrollar estrategias para lidiar con el estrés continuo del distanciamiento familiar. Algunas de mis amistades se profundizaron mientras personas que podrían haber sido conocidas casuales antes se adelantaron para ofrecer apoyo real.
Mis compañeros de trabajo se unieron alrededor de mí, trayendo comidas y mandando tarjetas durante lo peor de los procedimientos legales. Descubrí que la familia elegida podía ser tan poderosa como los parientes de sangre, a veces más porque las relaciones estaban basadas en respeto y cuidado en lugar de obligación. Cerca de 18 meses después del juicio, recibí una llamada telefónica inesperada de Jennifer. Había estado viendo una terapeuta especializada en recuperación de trauma y había trabajado a través de mucho de su propio proceso de sanación. Quería agradecerte, dijo, por cambiar esas bebidas, por probablemente salvar mi vida, pero también por tener el valor de ver esto hasta el final. Sé que te costó a tu familia y lo siento, pero detuviste que él lastimara a otras personas. Me dijo que había descubierto durante los procedimientos de divorcio que Marius tenía un patrón de comportamiento controlador y manipulativo que había racionalizado o ignorado durante su matrimonio. Creo que habría sido su víctima eventualmente de todos modos, dijo. Solo aceleraste la línea de tiempo y probablemente previniste que pasaran cosas peores. Su gratitud significó más para mí de lo que podía saber, validación de que el sacrificio había valido la pena. Mi relación con mis papás permaneció completamente cortada, a pesar de algunos intentos incómodos por miembros de la familia extendida de mediar reconciliación. Dejaron claro que cualquier relación con ellos requeriría que yo retractara mi testimonio y admitiera públicamente que había mentido sobre las acciones de Marius. Como eso era imposible tanto moral como legalmente, permanecimos distanciados. Escuché a través del chisme familiar que visitaban a Marius regularmente en prisión, todavía manteniendo su inocencia y planeando para su eventual liberación. Lo habían convertido en un mártir en sus mentes, un buen hombre destruido por su hermana vengativa, en lugar de aceptar la realidad de lo que había hecho. Ese nivel de negación fue doloroso pero también liberador. Me liberó de cualquier obligación de mantener relaciones con personas que podían elegir a un criminal sobre su víctima simplemente porque era su sangre. La victoria legal también tuvo consecuencias prácticas que se extendieron más allá de la sanación emocional. Marius perdió su licencia de bienes raíces, su negocio colapsó y enfrentó responsabilidad civil significativa por los gastos médicos y daños emocionales de Jennifer. La casa en Lake Oswego tuvo que ser vendida para pagar honorarios legales y acuerdos, con Jennifer recibiendo la mayoría de las ganancias como parte de su acuerdo de divorcio. La imagen cuidadosamente construida de Marius como un empresario exitoso fue completamente destruida, reemplazada por la realidad de quien había sido siempre debajo del encanto y la manipulación. Cuando eventualmente fuera liberado de prisión, estaría regresando a un mundo donde todos sabían exactamente de lo que era capaz, haciéndolo mucho más difícil que victimizar a otros. 3 años después, David y yo nos casamos en una ceremonia pequeña en su pueblo natal, rodeados de personas que nos amaban y apoyaban genuinamente. Mi abuela fue el único miembro de mi familia de nacimiento que asistió, caminándome por el pasillo con lágrimas de orgullo en sus ojos. Tus papás son tontos, susurró mientras ponía mi mano en la de David. Pero su pérdida es tu ganancia. Has construido algo hermoso aquí. La boda fue íntima y significativa de maneras que no habrían sido posibles con las dinámicas familiares tóxicas que había dejado atrás. En lugar de navegar política y mantener paz entre parientes en conflicto, estábamos rodeados de personas que estaban genuinamente felices por nosotros y emocionadas de celebrar nuestro amor. El padrino de David habló sobre el valor que toma defenderse por lo que es correcto incluso cuando te cuesta todo, y supe que estaba hablando de más que solo nuestra relación. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver que la fiesta de aniversario fue la noche en que mi vida real comenzó, no porque el trauma sea bueno o necesario, sino porque a veces la crisis revela quiénes son las personas realmente debajo de sus fachadas cuidadosamente construidas. Marius se mostró capaz de planear y ejecutar una agresión a su propia hermana. Mis papás se mostraron más invertidos en mantener apariencias que en proteger a su hija del daño. Pero también me mostré que era capaz de reconocer el peligro, actuar decisivamente para protegerme y seguir con las consecuencias incluso cuando significaba perder todo lo familiar. David se mostró exactamente el compañero que había esperado que fuera, alguien que estaría conmigo contra todo el mundo si fuera necesario.
Las relaciones que he construido desde entonces están basadas en respeto mutuo, honestidad y cuidado genuino en lugar de obligación o miedo. Cuando los amigos no están de acuerdo conmigo ahora, lo trabajamos con comunicación saludable. Cuando David y yo tenemos conflictos, los abordamos directamente en lugar de caminar sobre cáscaras de huevo o evitar conversaciones difíciles. He aprendido a confiar en mis instintos sobre personas y situaciones, a hablar cuando algo se siente mal y a priorizar mi seguridad y bienestar sobre la comodidad de otras personas. Estas podrían parecer habilidades básicas de vida, pero fueron revolucionarias para alguien que había sido entrenada desde la infancia a mantener la paz a cualquier costo y nunca hacer olas que pudieran alterar la dinámica familiar. La lección más importante que aprendí es que la familia no se trata solo de sangre. Se trata de quién se presenta por ti cuando todo se desmorona. La familia de David me abrazó completamente tratándome como la hija que siempre habían querido en lugar de una foránea que tenían que tolerar. Mi familia elegida de amigos y colegas ha sido más solidaria y amorosa que mi familia de nacimiento jamás fue, incluso antes de la crisis. Las personas que importan más son las que te aman por quien eres, no a pesar de ello, y que quieren que estés segura y feliz incluso cuando es inconveniente para ellos. Los parientes de sangre que demandan lealtad a personas que te lastiman realmente no son familia para nada. Son solo personas que comparten tu ADN y pasan a tener expectativas sobre tu comportamiento. Si estás lidiando con algo similar, miembros de familia que priorizan mantener la paz sobre mantenerte segura, personas que te piden minimizar tu propio trauma para proteger la reputación de alguien más, parientes que eligen al abusador sobre la víctima porque es más fácil, quiero que sepas que no estás loca, no estás exagerando y no le debes a nadie acceso a tu vida solo porque estás relacionada con ellos. Confía en tus instintos sobre lo que se siente mal. Documenta todo lo que puedas. Construye relaciones con personas que te crean y te apoyen. Y recuerda que a veces lo más amoroso que puedes hacer por ti misma es alejarte de personas que no pueden o no quieren amarte de la manera que mereces. Las señales de advertencia estuvieron ahí mucho antes de esa fiesta de aniversario, pero había sido entrenada para ignorarlas en servicio de la armonía familiar. El sentido de derecho de Marius, su crueldad sutil, su necesidad de controlar y dominar a otros, estos no eran desarrollos nuevos que emergieron de repente. Eran patrones que habían sido establecidos por años, normalizados por un sistema familiar que priorizaba su comodidad sobre el bienestar de todos los demás. El favoritismo de mis papás no era solo tratamiento preferencial, era habilitación activa de comportamiento que debería haber sido corregido temprano y frecuentemente. Cuando los miembros de familia consistentemente priorizan los deseos de una persona sobre la seguridad de otra persona, están creando condiciones donde el abuso se vuelve inevitable. Buscar estos patrones en tus propias relaciones no se trata de ser paranoica o sospechosa, se trata de ser realista sobre la naturaleza humana y protegerte de personas que no han aprendido límites saludables. Pon atención a cómo la gente trata a los trabajadores de servicio, cómo manejan que les digan que no, cómo reaccionan cuando no consiguen lo que quieren inmediatamente. Nota quién toma responsabilidad por sus errores y quién siempre tiene a alguien más a quien culpar. Observa a las personas que usan culpa, obligación, miedo o vergüenza para controlar el comportamiento de otros. Estas son las herramientas que los abusadores usan y no las desarrollan de la noche a la mañana. Pero también nota a las personas que consistentemente se presentan por ti sin que se los pidas, que recuerdan cosas que te importan, que respetan tus límites incluso cuando no los entienden. Pon atención a quién te hace sentir segura de ser tú misma, quién celebra tus éxitos sin hacerlo sobre ellos, quién apoya tu crecimiento incluso cuando significa que podrías cambiar de maneras que no prefieren. Estas son las personas en las que vale la pena invertir, vale la pena priorizar, vale la pena llamar familia sin importar si compartes sangre con ellos. Si actualmente estás lidiando con presión familiar para mantener relaciones con personas que te han lastimado, recuerda que perdón y reconciliación no son lo mismo. Puedes perdonar a alguien por tu propia paz mental sin darles acceso para lastimarte otra vez. Puedes desearle bien a alguien desde la distancia sin incluirlos en tu vida diaria. Puedes amar a alguien y todavía reconocer que no es seguro para ti estar cerca de ellos. Las relaciones saludables requieren respeto mutuo, responsabilidad y la habilidad de cambiar patrones dañinos.
Cuando esos elementos están ausentes, lo más amable que puedes hacer por todos los involucrados es crear distancia. El proceso de reconstruir tu vida después de cortar lazos con miembros de familia tóxicos es desafiante pero finalmente liberador. Probablemente llorarás la familia que pensaste que tenías, las relaciones que esperabas que fueran posibles, la pertenencia que querías sentir. Ese duelo es normal y necesario. Permítete sentirlo completamente. Pero también descubrirás libertades que nunca supiste que te estabas perdiendo: la libertad de hablar honestamente sobre tus experiencias, de priorizar tu propio bienestar, de construir relaciones basadas en cuidado mutuo en lugar de obligación temerosa. Encontrarás que las personas que verdaderamente te aman entenderán por qué tomaste las decisiones que tomaste, y aquellos que no entienden probablemente no eran relaciones seguras de todos modos. No voy a mentir y decir que fue fácil o que no extraño a veces lo que pensé que mi familia podría haber sido. Las fiestas todavía pueden ser agridulces y hay momentos cuando desearía poder compartir buenas noticias con mis papás sin preocuparme por su reacción. Pero la paz que he encontrado en relaciones auténticas, la seguridad que siento en mi vida diaria y la confianza que he desarrollado en mi propio juicio valen más que cualquier reunión familiar o armonía superficial. Duermo bien por las noches sabiendo que todos en mi vida eligen estar ahí y que nunca tengo que preguntarme si alguien que dice amarme está realmente planeando lastimarme. Si estás viendo esto y reconociendo tu propia historia en la mía, por favor sabe que no estás sola, no estás exagerando y mereces relaciones que te hagan sentir valorada y protegida. Confía en tus instintos, documenta lo que puedas, construye tu red de apoyo y no dejes que nadie te convenza de que la lealtad familiar requiere aceptar abuso. Las personas que están destinadas a estar en tu vida estarán contigo cuando te protejas, no contra ti. Gracias por ver y por favor déjame saber en los comentarios desde dónde me estás viendo y si esta historia resonó con tus propias experiencias. Suscríbete si quieres escuchar más historias sobre encontrar tu familia real y construir la vida que realmente quieres, no solo la que heredaste. Recuerda que vales la pena proteger, vales la pena creer y vales la pena luchar, incluso si las personas que deberían haberte enseñado eso fallaron en hacer su trabajo. Cuídense y los veo en el próximo video.